pues tenemos el gusto de presentar a nuestro hermano Pablo Nicolás, que viene a hablarnos esta noche. Lo recibimos con gratitud y tú presentas el proyecto. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que ya muchos me conocéis, más, me dice Emilio. Soy Monse, estoy en la Pastoral de la Salud, llevamos muchos años ya en la Pastoral de la Salud, somos 12 personas y os tengo que contar qué es la Pastoral de la Salud por si alguien no sabe lo que es, pero me imagino que os lo imagináis, ¿vale? Consiste en acompañar a personas que se encuentran en un momento de su vida solos, ya sea por vejez, por enfermedad larga o corta, ¿vale? O por cualquier otra circunstancia de la vida. Lo hacemos con una acogida cercana, con respeto, con atención espiritual integral de la persona, independientemente de su raza, religión, con una escucha activa y una dedicación al cuidado de nuestro prójimo, que al final es como Jesús nos enseña en la Biblia y como Pablo Nicolás nos lo va a explicar muy bien. Nos reunimos todos los lunes, nos reunimos para organizarnos cada 15 días, nos organizamos y nos vamos formando. Luego también a lo largo de los años, para poder visitar a personas, pues tenemos todos los lunes una llamada telefónica. Tenemos una serie de personas que se encuentran en casa, que no salen o que se encuentran enfermas por distintas circunstancias y los llamamos todos los lunes. Les preguntamos cómo están, tenemos una pequeña conversación, cómo se encuentran, y de ahí nos salen las visitas semanales o cada 15 días, depende de cada persona. Tenemos el contacto con ellas. Luego participamos en la jornada del enfermo, en la Eucaristía, que ya nos viene dada por el obispado, y participamos en la jornada del enfermo, que es el 11 de febrero, que es la Virgen de Lourdes, ¿vale? Luego también participamos y colaboramos en la Pascua del Enfermo, que normalmente es a finales de mayo o en junio. Y ahí participamos en colaborar y enseñar, explicar la unción de enfermos, que es cuando nuestra parroquia se admite y en muchas, ¿vale? En la Pascua del Enfermo, como dice. Por lo demás, pues bueno, estamos aquí, nos vamos renovando, entrando gente nueva y nos vamos formando. Y bueno, pues la Pastoral de la Salud debería existir en todas las parroquias porque hay enfermos y se necesita para acompañar, para escuchar y para todo. Y no os digo más, os dejo con Pablo Nicolás, que os va a contar muchísimas cosas. Es la tercera vez que viene con nosotros. La tercera vez que vienes con nosotros y bueno, una maravilla, así que nos va a motivar. Esto lo bueno que tiene es que casi estoy como en casa, porque ya algunos me conocéis y bueno, pues de lo que se trata un poquito en este ratito que vamos a tener es un poco de reflexionar alrededor de algunas cosas, ¿no? que os voy a proponer y que nos proponen sobre todo los textos de la Escritura, ¿no? Yo soy Pablo Nicolás es apellido, soy el párroco de Nuestra Señora de las Victorias, está cerquita de la Plaza de la Remonta, ahí cerca relativamente de la Plaza de Castilla, Ventilla, esa zona, Tetuán, es donde estoy de párroco. Llevo poco tiempo ahí, llevo
llevo pues 4 años y antes estuve mucho tiempo en la parroquia del Encuentro, que está al lado de Cuatro Caminos, una parroquia que está metida en lo que llaman el Pequeño Caribe, una zona que es todo de dominicanos, que hay ahí en Cuatro Caminos. Y ahí estuve 17 años. También soy, además de cura diocesano, soy psicólogo formado, por eso en Tres Cantos me encuentro tan a gusto, formado entre otros, en comillas, ahí estudié psicología y ahí estudié Sagrada Escritura, y también por los Camilos, con los que he colaborado muchos años como psicólogo en el centro que tienen de escucha allí en Reina Victoria. Bueno, es un poco para que me situéis, para que veáis cuál es mi pedrada, que es bastante reconocible, ya lo iréis viendo. Hay como dos cosas que a mí me han marcado mucho mi ministerio y me lo siguen marcando. También estoy de profe de Psicología de la Religión en el Instituto Superior de Pastoral de la Ponti, de la Universidad Pontificia de Salamanca, que tiene una sede aquí en Madrid. Allí, por cierto, la semana que viene, así para hacer un poco de publicidad, la semana que viene es la Semana de Teología Pastoral allí en el Instituto Superior de Pastoral. Podéis trastear ahí en internet y os enteráis de lo que se trata. Cosas interesantes. Sobre el sínodo vamos a hablar sobre todo. Bueno, pues las dos cosas que me han marcado a mí pastoralmente más han sido la Sagrada Escritura, la Biblia, que he estudiado en profundidad durante bastante tiempo y que, aunque en esto, conforme uno se va haciendo mayor, os pasará a todos, se da cuenta que uno no tiene ni idea de nada, ¿no? Pero es quizás a lo que he dedicado buena parte de mi tiempo de estudio. Y también la psicología, que ha sido, pues yo creo que es una herramienta pastoral muy interesante porque nos ayuda a comprender a la gente. Y en esa comprensión, pues podemos un poco, captando cosas que nos ofrece una ciencia como es la psicología, entender un poco cómo funciona la gente y cómo poder ayudarla mejor, ¿vale? Bueno, pues me proponía Josema, Josema somos amigos desde hace mucho tiempo y bueno, pues es amiguete, podríamos decir. Entonces, pues siempre que hay una invitación por su parte, pues me cuesta decir que no, a pesar de mi agenda un poquito cargadita, ¿no? Me propone la siguiente pregunta para que reflexionemos un poquito y le demos una vueltita, ¿no? ¿Cómo cuidaba Jesús de Nazaret? Que lo tenéis ahí puesto y vamos a bucear un poquito, ¿no? en el asunto, ¿no? Los que peináis canas, que veo que sois la mayoría como yo, conoceréis un libro que nos leímos cuando éramos jóvenes, que se llamaba El caballo de Troya, este de J.J. Benítez, que bueno, se debió de fumar, yo qué sé, para cuando escribió ese libro, pero nosotros éramos jóvenes y no queríamos leer teología por aquel entonces, sino cosas entretenidas, y era un libro entretenido, todo hay que decirlo, ¿no? Y claro, era un poco la fantasía que hemos tenido todos alguna vez de los que hemos creído en Jesús de Nazaret, ¿no? Y es el transportarnos en una especie de viaje en el tiempo para ver cómo cuidaba Jesús de Nazaret. Porque claro, a esta pregunta podemos responder, ¿y yo qué sé? Si yo no lo he visto por el pasillo de mi casa, ¿verdad? Y no me lo ha contado a mí directamente. ¿Cómo cuidaba Jesús de Nazaret? Siempre que hacemos una pregunta sobre Jesús de Nazaret, tenemos como una doble cuestión. Una un poco que nos limita y otra que nos abre. Una que nos limita. Nuevo Testamento. Esto. Si nos queremos acercar a quién fue Jesús de Nazaret, pues tendremos que acercarnos a los evangelios, a las cartas de Pablo, a los hechos de los apóstoles, para ver un poquito
en qué consistía su vida, quién era y qué hacía. ¿Por qué digo que eso nos limita? Porque son unos textos y siempre un texto limita. Si a cualquiera de vosotros os pregunto, ¿y cómo era tu abuela? Y dices, ostras, es que tantas cosas te podría contar de mi abuela. Y le digo, escríbeme un libro sobre tu abuela. Y entonces tú haces el esfuerzo, te pones a escribir un libro sobre tu abuela. Siempre va a haber cosas que quedan fuera del libro sobre tu abuela. Siempre. Y además, si hay otro primo tuyo que escribe el mismo libro, seguramente lo enfocará de una manera distinta. Entonces, tenemos la limitación de que es un medio maravilloso, los evangelios, pero es el medio que es, y está comprendido entre 4 evangelios, 4 prismas, 4 maneras de ver pues la vida de Jesús de Nazaret. Pero digo que también tenemos como una especie de iluminación que nos ayuda a ello, que es el Espíritu Santo. Podríamos decir, el marginado de la Trinidad, el más olvidado, el que no nos acordamos casi de él, y que es importantísimo para nosotros. Sin el Espíritu Santo no podríamos decir nada sobre Jesús. Sin el Espíritu Santo no podríamos movernos para servir a nuestra gente. Sin el Espíritu Santo no podríamos formar iglesia. Sin el Espíritu Santo, nada de lo que está en los evangelios podría recobrar vida y actualizarse hoy en día. Pedimos poco al Espíritu, pedidle más, para que ilumine nuestras vidas y nos haga un poquito permeables a lo que significa la vida de Jesús, que para nosotros siempre ha de ser una referencia. ¿Cómo cuidaba Jesús de Nazaret? Bueno, voy a enmendar un poco la pregunta. Estos curas ya empiezan a enmendar desde el principio. Más que cuidar, aunque es verdad que ahora hay todo en las ciencias humanas, en filosofía, en psicología, hay todo una línea que se está trabajando ahora mucho, muy interesante, muchos autores que están escribiendo sobre ello, sobre el cuidado y lo importante que es el cuidado. Y no a veces verlo como una especie de servidumbre. No, el cuidado dignifica al que cuida y al que es cuidado. No voy a criticar lo que es el cuidado, pero es cierto que Jesús, más que cuidar, lo que hacía era acompañar a la gente, que es algo un poco más amplio. El cuidado quizás esté un poco más focalizado, sea un poco más concreto. En cambio, el acompañamiento lo podemos hacer un poco como más amplio, que era como hacía Jesús, aunque luego él bajaba a lo concreto, evidentemente, pero él, sobre todo, acompañaba a la gente, ¿vale? El cuidado, como estamos diciendo, es una actividad profundamente evangélica. Aquí no estoy descubriendo nada nuevo, pero a veces, digo, esas comillas, a veces, si se cuida desde claves inadecuadas, se puede generar dependencia o paternalismo, o las dos cosas. Si yo me sitúo en el rol del que soy cuidado, cuídame. Y pierdo iniciativa, porque la iniciativa recae solo en el que cuida. No sé si me explico. Eso crea ciertas dinámicas en las que se crea una dependencia, porque aunque a veces esa dependencia, yo vivo con mi madre que tiene 84 años, que por eso me tengo que ir corriendo como Cenicienta en cuanto acabemos, para darla de cenar. Yo que vivo con ella y la cuido, si no estoy yo, pues ahora mismo está con una señora, pero la señora se tiene que ir, claro. Si no estoy yo, ¿quién la va a cuidar? Claro que hay una dependencia, evidentemente. Pero no me refiero a ese tipo de dependencia. Me refiero a una dependencia que a veces dice, yo soy el que te cuido y soy el que aquí manejo el asunto.
tú déjate cuidar. Y eso a veces, pues quizás no es la manera más evangélica de acompañar a la gente, ¿vale? O el paternalismo, el famoso pobrecito, ¿eh? Ay, nos cuentan la historia de una pobre madre que soltera con tantos niños y no sé qué, y fíjate tú qué situación, y le ha dejado el marido, y el marido la pegaba, y no sé cuántos, y se ha quedado sin dinero, y no... ¡Ay, pobrecita! Eso es paternalismo. Bueno, evidentemente ella está pasando por una situación complicada, pero no puedo situarme un poco como pobrecita, que a mí, pues como tiene poco que ver conmigo, ¿eh? Nos sitúa un poco en niveles distintos y eso pues no es la manera de acompañar que tuvo Jesús. Acompañar respeta el protagonismo de la persona acompañada. Es el matiz diferencial. Por eso vamos a hablar más bien de cómo acompañaba a Jesús de Nazaret. ¿Vale? ¿Qué os parece? Bueno, el Papa Francisco, en uno de sus múltiples discursos, instó a que la Iglesia fuera un hospital de campaña. Tanta gente herida que nos pide cercanía, que nos pide a nosotros lo que pedía a Jesús: cercanía, proximidad. Ese pedido del Papa Francisco, ese subrayado, muy actual, es respuesta al mensaje que antes captó el mismo Jesús. No está diciendo nada nuevo el Papa. Leemos en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo: al ver a la muchedumbre, se compadecía de ellos, se conmovía de ellos, porque estaban extenuados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Aquí es donde voy a centrar yo la reflexión más fuerte que vamos a hacer esta tarde. Este mandato eclesial de ser hospital de campaña, de conmovernos, de compadecernos de la gente, es un mandato eclesial válido para cualquier época, para cualquier cultura y contexto, ¿vale? Porque es universal. Lo que pasa es que requiere una adaptación a cada momento y no se acompaña igual ahora que hace 500 años o que hace 1000, o aquí en España como en Benín o como yo que sé dónde, o en Montreal, pues no se acompaña igual. Hay matices, aunque podríamos decir la base parte de una realidad antropológica fundamental que es el compadecerse, que vamos a un poco profundizar en ello. Tenéis ahí el término en griego, que es el splagnisomai este famoso, que es un término muy técnico en los sinópticos, ¿no? Elisa Estevez, una de las profes de Comillas, una de las compañeras de Josema, ha escrito varios libros sobre esta palabra. Así somos un poco los escrituristas, que cogemos una palabra y hacemos aquí el splagnisomai que os lo voy a explicar gráficamente lo que significa de verdad, ¿no? ¿Alguno de vosotros se marea cuando va en coche o en barco? ¿Alguno de vosotros se marea? ¿Tú te mareas? ¿Cómo te llamas? Elena, ¿tú te mareas cuando vas en coche o en barco? Cuando vas detrás, yo también soy de los que me mareo. Yo tengo vértigos y esas cosas. Bien, esa sensación del mareo, de que se me están moviendo por dentro las cosas, eso es splagnisomai. El conmoverme, el que se me mueven las tripas, significa literalmente esa palabra.
se le removieron las tripas. Está diciendo aquí cuando dice, al ver a la muchedumbre, se le removieron las tripas a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer fundamentalmente, que se nos remuevan las tripas con la gente. Y vamos a intentar un poco profundizar y explicar lo que significa esto. Porque la palabra compasión, compadecerse, conmoverme, hoy en día está tan usada y subada, sobre todo lo de la compasión, ¿no? Ten compasión, y suena eso de ten compasión, yo que sé muy bien cómo suena, ¿no? Pero a veces suena un poco como tengo compasión de ti, como también me sitúa desde una situación en la que yo tengo compasión de ti. No sé si habéis visto una película magnífica de este director judío tan conocido que ha hecho Indiana Jones y que se llama Steven Spielberg, La lista de Schindler. Le dice el Schindler al jefe del campo de concentración, no, el poder está en que tengas compasión. Y entonces dice, pero ¿cómo que en que tenga compasión? Sí, tú perdona a la gente y ahí es donde ejerces tu poder. Y entonces, desde entonces, el tío dice, oh, voy a probarlo. Y empieza por ahí, te perdono. Le va diciendo a la gente que se los iba a cargar. No, tranquilo, te perdono. Pero hay una escena magnífica, el Fiennes el actor es magnífico, que se queda así, con esto de te perdono, tal y cual, esto de la compasión. Y dice, ¿qué narices? Coge una escopeta y empieza a disparar a la gente. No, vamos a ver, para el mundo, la compasión no es ejercer el poder. El poder se ejerce con la violencia. La compasión es lo contrario de la violencia. Lo contrario de la violencia no es la paz, que es, podríamos decir, el que no haya violencia. No, lo contrario de la violencia es la compasión. Nadie que se compadece puede ser violento. Y por eso tenemos que profundizar en este vocablo y en esta manera de hablar de Jesús, que podríamos hacer un poco como eslogan nuestro, ¿no? El sentido original de esta palabra es compadecerse. Padecer con el otro, de manera que también nosotros padezcamos. Esto es lo que hace Jesús. No pasa de largo ante el dolor y la situación del otro, sino que sufre con él. Aquí está la clave. ¿Cómo podemos acompañar a la gente? Compadeciéndonos, sufriendo con ellos. Pero claro, entonces eso significa que cuando viene una mujer y se me echa a llorar, me voy a poner a llorar con ella y qué desgraciados somos. Evidentemente no. ¿Qué significa esto de compartir el dolor, ¿no? De sentir lo nuestro? Significa no hundirnos bajo el peso del dolor o de la situación del otro, sino hacernos cargo de lo que siente, comprenderlo, interiorizarlo y tomarlo en serio. Y desde allí acompañarlo para que pueda afrontarlo mejor. Eso es lo que hace Jesús. Y eso no quita nada de protagonismo a la persona. Porque no estoy yo eligiendo por él o por ella, sino que le estoy acompañando. En lo que sea. Decida lo que decida, aunque se esté equivocando. El acompañamiento no busca un resultado en el sentido de que la gente haga lo que yo le digo que tiene que hacer. No, eso no es lo que hace Jesús. Cuando se le acerca al joven rico a Jesús y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Cumple los mandamientos.
Ya, pero eso ya lo hago desde pequeño. Bueno, pues coge todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Y el otro se fue muy triste porque era muy rico. Le puso el dedo en la llaga, le tocó lo que más quería, que era el dinerín. Por eso le dice, vende todo lo que tiene, no porque haya que vender todo lo que tengamos, todo el mundo, sino porque tenemos que renunciar a veces a mi tesoro, que lo tenemos ahí muy apañadito y estamos muy a gustico con nuestro tesoro, que puede ser, yo qué sé, cualquier cosa, mi personalidad, mi necesidad de reconocimiento, mi querer a veces destacar entre los demás, mi falta de sentido del humor. Cada uno tenemos lo nuestro, y queremos ahí atesorarlo. No, respeta como soy, y a veces somos celosos. Pues justo eso es lo que pide Dios, que renunciemos a ello y que lo hagamos de manera que nos pongamos al servicio de Jesús y le sigamos, porque muchas veces eso es lo que nos obstaculiza para seguirle, ¿vale? Bien, no hundirnos con el que acompañamos, sino precisamente todo lo contrario, ayudarle a que él no se hunda. Es necesario un ejercicio reflexivo hacia uno mismo, el que acompaña, hacia los propios dolores del acompañante, para hacerse realmente solidario con el sufriente y empatizar con él. Es que las circunstancias de la vida a veces son complejas y hoy me ha tocado acompañar, pero el que estoy acompañando podría ser yo. Y de hecho, a veces he sido yo el acompañado. Cuando somos voluntarios de Cáritas, de Pastoral de la Salud, eso no significa que nosotros seamos los reyes del mambo y demos un poco de nuestro tiempito a los demás. Significa que yo tengo una vida complicada también, que tiene sus sombras. Reconocer las propias sombras es el primer paso para acompañar adecuadamente a los demás en sus sombras. Porque si me creo el rey del mambo, no lo voy a hacer bien. Y aquí reyes del mambo, ninguno, solo uno y está por ahí. Los demás pues somos un poco pues de andar por casa y cada uno tenemos nuestras goteras, ¿vale? Dios no nos quiere perfectos, Dios nos quiere santos, que es una cosa distinta. La santidad es por participación. Dios se hace santo en nosotros porque Él es el único santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lo decimos todos los días en la misa, pero se nos olvida. Nosotros participamos de la santidad única de Dios, ¿vale? En la medida que le dejamos. Pero así perfectos, 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 pues poco. Pero no pasa nada, porque precisamente nuestra limitación y humildad nos hace capaces para acompañar la limitación y humildad de los últimos. Esto es muy importante. Y esto se consigue removiendo las entrañas. No vale mirar los toros desde la barrera. Esta es una expresión que a mí me gusta mucho. Y no soy muy taurino, pero no vale mirar los toros de la barrera. Qué bien se ve, ¿no? O qué bien, soy más futbolero, qué bien se ve, todos somos entrenadores magníficos. Joder, el tío este, pero ¿por qué no saca a este hombre? Si todo el mundo ve claramente que todos somos entrenadores fantásticos. Ahora, como nos pongan, ver las cosas desde fuera es muy fácil. Lo complicado es verlo desde dentro. Y ponerme en la piel del otro de verdad. Esto exige de nosotros un ejercicio que es lo más difícil de todo, Lo demás puede haber técnicas que aprendamos, podemos tener formación, me ayudan a tener una actitud de escucha, me ayudan
Eso los Camilos hacen unos cursos magníficos que nos ayudan a todos a la escucha activa, la técnica espejo, todo eso que ya sabemos, ¿no? Que son técnicas. Esto no es una técnica, esto es una opción, que o la haces o no la haces. Y ahí está tu libertad. O te dejas implicar y que se te remuevan las tripas, o no hay nada que hacer. Hace unos años me venían una pareja de voluntarias que tengo en mi parroquia que son para ponerles una medalla. Buenas no. O sea, si existe la perfección en este mundo, estas dos señoras son perfectas. Me vienen todo compungidas y tal, porque es que fíjate, nos ha venido esta señora con este caso, y empieza a contar, no sé qué, la verdad es que era un drama hecho vida, y me decían, pero es que no puede ser, es que nos llevamos la preocupación a casa, y no puede ser. Y yo les decía, ¿cómo que no puede ser? Lo estáis haciendo bien. Y no significa que nos vayamos a llorar por las esquinas con los problemas de nuestra gente, ni que nos hundamos con ellos. No estoy diciendo eso, pero que se nos remueva un poco la entraña. A veces los profesionales de la salud hacen callo, y el profesional de la salud que hace callo, no todos, pero alguno hay que te encuentras que ha hecho callo y entonces ya se va a su casa y como si oyese llover. Pero los que no hacen callo, que son la mayoría, su corazoncito está ahí y cuando hay una situación complicada ellos saben que tienen que estar ahí y tienen que mojarse, aunque eso les cueste muchas veces la propia salud. Lo estamos viendo los profesionales de la salud, como muchos de ellos están de baja, porque ellos no están bien, porque están cargando con toda la problemática de su gente. Pero es que no puede ser de otra manera. Ahora, hay técnicas para que eso no me ahogue, no me asfixie, no me meta en el pozo con ellos. No, eso no es lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús fue todo lo contrario, fue asumiendo, acompañar para hacerlo más llevadero. Porque el dolor compartido siempre es más llevadero. Bien, este compromiso ético y personal, que depende de cada uno, que en el creyente tendrá una base evangélica, si no somos creyentes podemos buscar otro tipo de bases, una base más ética, más cívica, que también está bien. Será posible un acompañamiento de calidad solo desde aquí. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús. No porque nos guste más o menos, sino por el esplagniso maieste, que sale en los momentos, en los sinópticos, en los momentos más importantes en los que se pone en la piel del otro. Nuestro acompañar ha de asemejarse a las lágrimas del propio Jesús ante la muerte de Lázaro, derramadas junto con sus hermanas ante el mazazo de la muerte de su amigo querido. Les cuenta, no os preocupéis, si Él va a resucitar, yo soy la resurrección y la vida. Y a continuación se echa a llorar. Aclárate, Jesús. ¿Cómo que aclárate? Es que no tiene que ver una cosa con otra. Nosotros sabemos que resucitaremos en el último día, pero mientras tanto, pues hay que pasarlo un poco mal a veces. Llorar con los demás, no a veces literalmente, porque a veces no hace falta y a lo mejor eso no ayuda a la otra persona, pero sí incorporar sentimientos porque no somos piedras. ¿Que eso nos desgasta? Pues bienvenidos al mundo de los cuidados. Claro que nos desgasta. Tendremos que cuidarnos nosotros también, insisto, esto es como cuando uno se está ahogando en el mar. Veo a uno ahogándose en el mar, ¡ostras! Se está ahogando, tal y cual, no sé qué. Lo primero que me surge, me tiro para salvarle y nos ahogamos los dos. No,
Primero cógete el salvavidas. Te lo pones y luego ya le salvas. Y arriesgas tu vida, a lo mejor te ahogas también, pero te has puesto el salvavidas. El salvavidas para nosotros, pues es fundamentalmente el Evangelio, pero hay otras cosas. Trabajar en equipo, el apoyo mutuo, el hablar y comunicar las experiencias que vamos teniendo. Todo eso es nuestro salvavidas. Y tenemos que usarlo, porque si no, ¡pum! Mirad cuánto le amaba, dice la gente cuando ve llorar a Jesús. Mirad cuánto le amaba. Ese es el testimonio que tiene que dar la Iglesia. Ha salido poco en los medios de comunicación, pero los que conocemos curas, que conocen a curas de la zona de la Dana, me imagino que no os habréis enterado, porque, insisto, ha salido poco en los medios de comunicación. La Iglesia, los voluntarios de Cáritas, los curas, las iglesias, estuvieron ahí desde el minuto 1. Y no para que les viesen los medios de comunicación, porque se ha visto poco. Alguna cosa se ha visto, pero poco. ¿Por qué? Porque se les ha removido las entrañas. ¿Cómo no se les va a remover las entrañas cuando sus vecinos se estaban ahogando? La parroquia de Paiporta, puertas abiertas. La primera noche durmieron más de 100 personas en la parroquia de Paiporta. Fue el único sitio público que se les abrió, la parroquia. Mirad cómo lo aman, cómo lo amaba. Cuando la Iglesia da un testimonio de acogida y de acompañamiento, se hace creíble. Si no, apaga y vámonos. Y no es un tema de publicidad, porque, insisto, poca publicidad se ha dado a esto. Pero tú pregunta a los de Paiporta. Tú pregúntales a ellos, a los del pueblo. ¿Quién os ha ayudado? ¿Quién fue el primero que os ayudó? Importante. La autenticidad ante el dolor pasa por reconocernos como dolientes entre dolientes. Esto es importante, porque, insisto, yo no soy el rey del mambo, ni vengo aquí, ay pobrecito, ven que te ayude, que yo tengo la solución a tus problemas. Si no tengo la solución ni para los míos. Pero aún así, te puedo acompañar. Siendo conscientes del deber de cargar con nuestra cruz y seguirle, precisamente para poder aliviar las cruces de los otros. Esta es la gran lección del Cireneo, ¿verdad? Ese que le cogen por ahí, tú ven para acá, lleva la cruz de este y carga con la cruz del Cireneo, cargar con la cruz de los demás. Y podemos decir, si ya tengo suficiente con la mía, sí, pero la tuya te da fuerzas para cargar la de otros. En eso consiste muchas veces nuestra ayuda, nuestro voluntariado. Pero esa compañía ha de ser, para no perder veracidad, como le gustaba expresar al famoso pintor Vincent van Gogh. Ya sabéis que Van Gogh fue misionero, ¿no lo sabíais? Fue misionero en una zona de minas, en Bélgica, que era terrible. La situación allí era terrible. Él no era católico, él era de una iglesia protestante, pero se fue de misionero allí, a las minas, y estuvo allí evangelizando, era muy creyente Van Gogh. Bueno, pues él decía en una de sus cartas que escribe a su hermano, que siempre tenemos que estar, citando esta carta, segunda carta a los Corintios, como tristes, pero siempre alegres. ¿Qué significa esto? Empatizando con nuestra gente, pero con la alegría de sabernos impulsados por el Espíritu de Dios. Y eso nos da paz y alegría. No a lo mejor para contar chistes, pero la gente lo nota. Y vosotros lo habéis notado. Cuando hay alguien que te comunica alegría y no sabes de dónde sale, y de qué me está comunicando a mí este positivismo, esta manera de afrontar los problemas de una manera que no me deje que me traguen los problemas.
¿De dónde viene esto? Viene de aquí. Viene de ese Espíritu de Dios que nos da como una especie de tranquilidad interior y exterior. Aunque a veces no, a veces pues, uno lo pasa muy mal. Acompañar significa, según nuestro Maestro y Señor, asumirlo, asumir a nuestra gente, no evitarlo, no esconder tampoco el dolor, afrontarlo y compartirlo, pero manteniendo la esperanza y el convencimiento de que el Espíritu actúa, sana, consuela y nos hace felices. A mí me tocó hace pocos meses, en el mes de junio, el 10 de junio del año 2024, acompañar a mi padre que se murió. Y me tocó. Yo doy muchas gracias a Dios porque pude tener esa... Porque como estaba entrando y saliendo y estaba el pobrecillo muy mal, pues podía morir en cualquier momento. Y yo le decía a Dios, dame, por favor, dame el regalo de poder despedirme de él, de estar en el momento que muera. Y Dios me lo concedió. Y estuve con él cuando murió. Fue muy duro, durísimo. Yo creo que es la experiencia más dura que he tenido en mi vida. Sin duda alguna, porque, claro, despedir a un padre, pues yo os voy a contar a los que os habéis despedido de ellos, ¿no? Bien, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Porque esa experiencia me hizo capaz de demostrarle mi amor, con mis fallos, mis limitaciones, mi pobreza, y además delante de mi padre yo no tenía que hacer mucho teatrillo, porque él me conocía mejor que nadie. Entonces, pues ahí ser instrumento de paz. Y en ese momento, tanto él como yo estuvimos contentos. Y puedes decir, pero bueno, ¿tú estás chalado? No. Estuvimos contentos en ese momento, porque Dios nos había concedido en ese momento a Dios. Este tipo de cosas solo se pueden hacer desde la fe. Y una fe que nos sobrepasa, evidentemente, que no es solo contar con nuestras propias fuerzas, ¿no? Porque el Espíritu actúa, sana, consuela y nos hace felices. Esto es completamente imposible, y acabo, si no se hace desde y en la comunidad. Cada vez estoy más convencido de esto. Al principio estaba menos convencido, cada vez lo estoy más. Sin la Iglesia no somos nadie. Claro, hombre, es una cosa tan evidente, estás descubriendo aquí petróleo. He visto tanto individualismo a veces en nuestros propios voluntariados, en nuestras propias buenas intenciones, en nuestra propia sensibilidad ante la necesidad del otro, que a veces me ha aterrado. Y además es que cuando el acompañamiento empieza y acaba en mí mismo, no es un acompañamiento evangélico, porque el que acompaña a través mío no soy yo, es la Iglesia. Esto es fuerte decirlo, pero bueno, si soy yo el que doy mi tiempo y el que me formo y el que los martes por la tarde voy a visitar a fulanita, que es un poco pesada, la pobre, porque se le va la pinza y me empieza a contar de cuando era joven y tal y cual. Si soy yo la que le tiene que aguantar, ¿o acaso es la Iglesia que va a venir aquí? Es que tú eres la Iglesia. Tú eres la Iglesia. En ese momento que estás acompañando a esa persona, la Iglesia está acompañando a esa persona. El hacernos conscientes de esto es súper importante, porque lo primero, nos descarga. Ay, no voy a saber cómo hacerlo. Ay, ¿lo haré bien? ¿Lo haré mal? Tranquilo, hará lo que puedas, como hacemos todos. Pero tranquilo, porque tienes detrás a la Iglesia.
Eso, una cosa importante. Y lo segundo, no lo hago por ganarme medallas, sino porque siervos inútiles somos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nuestro compromiso con los últimos, de acompañarles en esos momentos complicados, especialmente, no lo hacemos, que está muy bien, si lo hiciésemos por altruismo, lo hacemos por el mandato del Señor, capítulo 25 de Mateo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque estuve desnudo y me vestisteis, porque estuve en la cárcel y enfermo y fuisteis a verme. ¿Cuándo hicimos eso? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, a mí me lo hicisteis. Esto no se puede borrar el capítulo 25 de Mateo así fácilmente en nuestra iglesia. Bien, la iglesia ha sido, es y será consciente de la posición que ha de tomar ante la gente, aunque en algunas épocas, situaciones o contextos se haya hecho más presente de alguna manera o de otra. Pero a lo largo de toda la iglesia está plagada de ejemplos de gente que contra todo pronóstico ha estado acompañando a los últimos. Desde San Francisco de Asís a todos los que han pertenecido a las órdenes mendicantes, a todos los laicos como San Isidro, que se dedicó también a cuidar a los más necesitados y a acompañar a gente que estaba un poco perdida. Para esto no hace falta ser cura, ni monja, ni religioso, ni laico. Para esto hace falta pedirle a Dios que se nos conmuevan un poquito las entrañas, ¿vale? Porque allí donde hay personas, allí debe estar la iglesia. Fijaros, allí donde hay personas. Esto tiene su vuelta. ¿Por qué hay lugares que hay personas y no está la iglesia? Eso es lo que me pregunto yo a veces. Porque la iglesia debería estar allí donde están las personas. Y si hace falta ir a sitios muy complejos, pues preparémonos para ir a sitios muy complejos. Pero no digamos, no, es que estos ya les hemos perdido. Como por ejemplo los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues es que su vida ya... A mí ya me costó entender el TikTok y ahora que lo iban a cerrar, pues decía yo, bueno, pues lo cierran y ahora resulta que lo reabren. Esto es la bomba. Me costó entender el TikTok y ponerme una cuenta de TikTok y ver los bailecitos que hace todo el mundo ahí. Parece que es que todo el mundo, yo en mi casa no suelo hacer bailecitos, no sé. Pero esa manera de comunicarse, pues tendremos que enterarnos por qué lo hacen así y qué es lo que significa eso, qué tipo de lenguajes hay ahí. No podemos perder el tren de las herramientas que Dios nos da. Muy bien, bueno, pues abrimos un poco el turno de preguntas. Sí, si le podéis acercar, por favor, el micrófono, os lo agradezco, porque así no tenemos que andar repitiendo. Gracias. Bueno, primero, darte la enhorabuena porque lo has explicado muy bien y como dicen los chavales, pues meridianamente claro. Entonces, evidentemente, en el contacto con el doliente hay que conmoverse, padecer con él y compadecerse. Pero también me parece que lo has tocado, pero hasta cierto punto. Y los que hemos sido profesionales de la salud, lo teníamos que hacer. Porque no, una cosa es formar callo y otra cosa es ya implicarte al máximo, porque entonces te hundes. Y te hundes y ya dejas de ser útil. Sí, sí. Entonces, tienes, y eso explica... No solo por el padecimiento y los problemas que ves, sino por la sobrecarga asistencial, en las horas de trabajo, no dormir, explicas el alto porcentaje de problemas mentales que hay entre los profesionales sanitarios, ansiedad, depresión... Y bajas, muchas bajas. Por eso, y luego el síndrome de desgaste profesional o burnout. Sí, el burnout, que eso evidentemente. Está por encima del 40%, tienen algunos de los 3 síntomas fundamentales. Sí, sí. No hay que formar callo, pero sí hay que tener cierto distanciamiento emocional. ¿No?
Yo no lo llamaría distanciamiento emocional. Yo como psicólogo prefiero llamarlo de otra manera. Porque cuando hacemos distanciamiento emocional, cogemos callo. Bueno, llámale X, pero quiero decir... No, pero es que el coger callo es muy peligroso. Porque te hace olvidarte de que delante tienes una persona. Y ya sé que cuando has tenido 25 personas delante en la mañana y has tenido solo 10 minutos para hablar con ellos, pues es muy complicado. Pero tenemos que intentar, ya sé que esto es complejo, pero intentar que cada persona que pasa por nuestra mano sea como si fuese la primera y como si fuese la última. ¿Por qué? Porque él no tiene la culpa de que haya tenido que atender yo a 25 antes. Pues eso, si eso estamos de acuerdo, pero evidentemente tienes que de alguna forma hacer algo de que no te afecte tanto, porque si no al final te hundes tú y además dejas de ser útil. Porque ya... No, pero también dejas de ser útil si pones la coraza. No, eso está claro, pero si caes... Ya, pero es que a lo que se tiende más es a poner la coraza. O sea, vamos a ver, es por un tema de lógica y de supervivencia. A los psicólogos siempre nos dicen que conviene ir a consulta llorado. ¿Qué significa eso? Pues que yo tengo que tener mis medios para recargar mis pilas, pero fuera del contexto del acompañamiento. Porque, insisto, al que acompaño no tiene la culpa de que tenga un día malo. Y si tengo un día malo y hay una vez que le digo una impertinencia a alguien al que estoy acompañando, a la que visito de enfermos o lo que sea, tampoco pasa nada, tampoco se va a hundir el mundo. Pero sí que tenemos que intentar que nuestro acompañamiento sea de calidad. Y eso significa que luego, fuera de ese contexto, yo tenga lo que llamamos nuestros oasis, mi familia, mi tiempo libre, mi descanso, mis aficiones. Vamos a ver, cuando, claro, yo esto lo comprendo muy bien a los médicos, cuando un médico dice, no, me voy de vacaciones y no me llevo el móvil porque no quiero que me moleste, dices, ostras, qué fuerte, ¿no? No, es que lo necesita, porque si no... No recarga las pilas. Si no, en absoluto, o sea, porque hay ciertas profesiones que son súper desgastantes, algunas físicamente, pero otras psicológicamente, y otras las dos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Pero insisto, no en la manera de tratar a la gente. Que la gente no nos visualice como alguien que pone distancia emocional, porque si no, la hemos palmado. O sea, tú imagínate, ahora que estamos estos días en misa leyendo los evangelios de Marcos de las curaciones, exorcismos y tal, el principio del evangelio de Marcos, tú imagínate si el paralítico al que descolgaron los amiguetes que le hicieron un boquete en el techo y descuelgan al paralítico para que le cure. Tú imagínate que Jesús le ve descolgándolo y dice, ¿pero qué hacéis, chico, tal? No, ahora es que estoy muy ocupado. Dejadme, es que me estáis agobiando. Pues es que el paralítico no tiene la culpa en ese momento de que haya tanta gente alrededor suyo. ¿Qué es lo que hace a continuación? Nos lo dice el propio relato. Por la noche se fue, se retiró a orar. Porque sin eso, luego no es útil a la gente, evidentemente. Pues nosotros también un poquito. Cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos nuestro descanso, cuidemos nuestras aficiones, nuestra vida familiar, nuestras vacaciones, nuestros viajecitos, que eso es necesario para que luego podamos ejercer un buen acompañamiento. Claro, hay un médico, ya tiene 76 años, no sé si lo conoces, Enrique Benito. No. Tiene un libro
ya lo comenté en la ESA de la Salud. Tiene un libro que se llama El niño que se enfadó con la muerte. Él era un oncólogo, por resumir, era un oncólogo que se formó en Barcelona y luego trabajó en Mallorca, pues con un éxito profesional, con 100 artículos en las revistas médicas internacionales, a su vez lo citaban 2.500, citaban sus artículos, y con 46 años, ganando un montón de dinero, le da un día un faristote en una de las charlas que estaba dando, entonces se da cuenta, debe ser como lo de San Pablo en el Camino de Damasco, se da cuenta y dice, pero si es que yo, a mí esto no me llena, dice, yo estoy hasta ahora tratando enfermedades, lo que tengo que tratar son personas. Y entonces se pasa a cuidado paliativo. De los de sus compañeros del propio servicio de oncología del hospital de Palma le decían, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a ir a cuidados paliativos? Si eso, lo peor que le pasa a una persona es morirse, y que eso lo vas a aguantar. Y él decía, no, lo peor que le pasa a una persona es morirse solo. Y a partir de ahí, míralo, además tiene un podcast en YouTube de 2 horas. Claro, pero él no tomó distancia emocional. No, por eso te digo, no, pues si distancia emocional a lo mejor me he expresado mal, pero no te puedes implicar al máximo porque entonces tienes Sí que... te puedes implicar al máximo, Bueno, llámale, pero tienes que tener... haciéndolo bien. Tienes que tener escapes. Si no, al final... No, claro, revientas, evidentemente. Más cosas. ¿Alguna cosita más? Venga, aprovechad. Uy, frío. Frío es en mi parroquia. Aquí estáis estupendamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy nuevo y, bueno, la verdad es que no tengo experiencia en esto, pero escuchando con atención la exposición que has hecho, muy interesante, hay una frase que dice, la vida es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. Yo creo que aquí estamos todos en el grupo 2. Con sentimiento creo que se llega a grandes cosas. Es un poco, en el fondo, lo que quiere comunicar Jesús de Nazaret. O sea, todos los milagros que realiza Jesús, en todos interviene o la fe de la persona a la que se realiza el milagro o la fe de alguno que había por ahí. Por ejemplo, lo que hemos dicho del paralítico, la fe de los amigos que tienen confianza en que Jesús le va a curar. Nada nos habla de la fe del propio paralítico al que Jesús cura. ¿Por qué esto es así? ¿No os lo habéis preguntado nunca? ¿Por qué? Esta es la diferencia entre fe y magia. La magia es un señor que tiene poderes, ¡ping! Ya está. Eso es la magia. La magia no existe. Pero la fe sí. La fe es otra cosa. La fe es algo mucho más profundo. Y la fe es una intervención misteriosa, que no sabemos muy bien cómo va el asunto, porque se escapa de nuestros conceptos y de nuestra manera de entender la vida muchas veces, porque trasciende nuestra existencia material. Y la fe, cuando hay fe en una persona, es que cualquier cosa es posible. Y eso es cierto, si nos lo creemos. Conforme a lo que estás diciendo, hay veces que no nos creemos capaces de sentir, porque a todos nos da miedo sentir. Es que, claro, sentir cosas buenas es estupendo, pero sentir dolor, además en una sociedad hiperanestesiada en el que me duele un poquito la muela y ya me estoy tomando una pastillita para que no me duela nada, porque no soy capaz de aguantar ni el más mínimo dolor, pero a todos los niveles vivimos hiperanestesiados. Nuestros jóvenes y niños ya ni te cuento, ¿no? Que no tienen... yo he trabajado mucho con los scouts y a los campamentos, cuando trabajaba yo con ellos,
les quitábamos el móvil y estaban 15 días sin móvil. Y decían los chavales, ¿cómo podemos estar 15 días sin móvil? Pero eso no era lo peor. Lo peor es que los padres nos decían, ¿cómo vamos a poder estar 15 días sin que mi hijo tenga un móvil? Pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. No solo no va a pasar nada, sino que le va a venir muy bien. Porque va a aprender otras maneras de comunicarse, que no sea con la maquinita. ¿Vale? Bueno, pues eso a veces no nos damos cuenta de lo importante que es el ser más humanos. Es que Dios lo que nos pide no es a veces poner los ojos en blanco, sino no tener miedo a tocar las heridas del otro. Y a veces da mucho miedo eso. Y da mucho miedo con razón, a veces, porque las heridas del otro, pues a veces son muy, muy fuertes, muy graves. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Y imagino que lo volveremos a ver. Gracias. Agradecemos a Pablo, en nombre de toda la comunidad, pues un pequeño detalle. Muchas gracias. Hombre, no, bueno, este no le tengo. Este es un escritor magnífico, os lo aconsejo. Henry J.M. Nowen, se llama Con el corazón en ascuas, meditación sobre la vida eucarística. Tiene un libro magnífico que es El regreso del hijo pródigo, que es una interpretación del cuadro de Rembrandt, que es magnífico. Bueno, muy bueno, muchas gracias.